Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos una entrevista con el cantautor y folclorista Roldán Mármol. Con él vamos a tratar el tema de la cultura dominicana, las políticas públicas de cultura y también cómo va el aspecto cultural a nivel de la zona urbana, sobre todo de esa juventud en estos tiempos de pandemia. No se pierda esta entrevista y acompáñenos en su programa. Así vamos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Unas 40 comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron esta semana, entre ellas la especial que estudia el proyecto de ley que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que escuchó a representantes de instituciones ligadas al sector, incluido el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. El presidente Alfredo Pacheco resaltó la importancia de la pieza y vaticinó que las entidades involucradas se unificarán para sacar la mejor ley. En otro orden, los diputados convirtieron en ley el proyecto de transformación del Banco Nacional de las Exportaciones Bandex en Banco de Desarrollo y Exportaciones, que tendrá garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. Alfredo Pacheco y voceros de distintos partidos políticos visitaron al embajador de China en República Dominicana, San Run, en su residencia, donde trataron temas de interés. Finalmente, Pacheco recibió una visita de cortesía del nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con quien trató diversos temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos, Roldán. Amigos televidentes, vamos a comenzar esta entrevista con el amigo Roldán Mármol, folclorista, cantautor, una persona muy vinculada a la cultura dominicana. Hemos querido hacer este programa, Roldán, es como una especie de, como hay tanto tema ahora de alza de precios, el COVID, emergencia y todo ese tipo de cosas, como algo diferente para que la población pueda tener otro tema también en el tapete, sobre todo este tema cultural. Tú que conoces mucho de la cultura popular, tú conoces mucho de la vida urbana, de la vida de la juventud. Y queremos, en estos tiempos, con esta pandemia, además de año y pico, que tú nos puedas explicar en este programa, por parte, vamos a ir, el tema de la cultura en la República Dominicana, fundamentalmente las políticas culturales, como tú ves, en medio de situaciones como esta y periodos anteriores, que tú puedas hacernos un enfoque. Y para eso te hemos invitado aquí. Y así vamos a ir desarrollando ese tema, con algunas actividades que tú tienes y que después las vamos a ir dando a conocer en el programa. Te damos la bienvenida aquí, Roldán. Con mucho gusto, mucho placer para nosotros tratar este tema contigo, que lo hemos tratado particularmente fuera de medios de comunicación y que ahora lo vamos a hacer delante del público dominicano. Adelante, Roldán. Así, muchísimas gracias, Héctor, por la invitación, por la relación de amistad, por las reflexiones que hemos compartido. Yo pienso que es sumamente necesario que en el país podamos dedicar más tiempo en los medios de comunicación a abordar el tema de la cultura. Pienso que hay una deuda histórica con este tema que tiene que ver con la identidad. O sea, a través de la cultura es que se define la identidad de una nación. Claro. O sea, no podemos explicarnos la dominicanidad si no es a partir de cómo se dio la conformación histórico-cultural nuestra, las distintas influencias, los distintos procesos migratorios, todo, cómo fue desde el periodo colonial hasta hoy día. O sea, todos esos componentes que se fueron dando en la historia es el resultado
de lo que hoy día somos los dominicanos y las dominicanas. Claro. Y eso es muy importante. Yo pienso que lo primero hay mucha deficiencia en el abordaje histórico-cultural. Hay unas lagunas, mayormente hemos tenido como fundamento explicativo, pues mucha historiografía colonial y mucha historiografía colonialista y colonizante. Correcto. De manera contemporánea todavía hay muchos historiadores que plantean las identidades y el tema de la diversidad cultural y la formación histórico-cultural a partir de una visión muy eurocéntrica, o sea, a partir de una visión muy occidental, no a partir de la realidad de este país que se formó en medio del Caribe, en medio de una confluencia sumamente compleja de distintas raíces y diferentes, digamos, comportamientos socioculturales. Una parte de los pobladores originarios, de los indígenas, otra parte que viene de España, claro, a través de la colonización, pero una parte muy importante que viene desde África, que todavía ha sido como muy difícil el poder analizarla, el comprender, el poder asimilarla, poder aceptarla, a pesar de que la gran mayoría de la población es negra y mulata en República Dominicana. Y eso se ha expresado a nivel político en el país y a nivel político partidario. O sea, uno podía fácilmente delimitar una concentración del Partido Reformista de lo que era una concentración del PRD. Sí, claro. En las coyunturas de los 70, de los 80, vemos imágenes y se ve que hay más presencia blanca y mulata en uno y otra presencia más negra y mulata en otro, y mucho más con lo que fue el liderazgo de Peña Gómez, claro, en un momento con una incidencia a nivel barrial de los barrios populares muy fuerte. Entonces, ese análisis de entender que aquí hubo más de 30 y pico, más de 40 grupos étnicos que fueron traídos forzosamente desde África y que fueron asentados en toda esta parte que hoy es República Dominicana. Y esos grupos étnicos tenían nombre, de hecho todavía hoy día, o sea, la gente comprender que Los Minas fue un asentamiento de antiguos esclavizados y esclavizadas, y que a partir de ahí se desarrolló ese barrio, que tenemos la zona de Mendoza, que tenemos Mandinga en Santo Domingo Este, sí, que era el nombre de un grupo étnico, de una tribu africana, que fue también asentado en esa zona. Si revisamos todo este cordón que va bordeando el Gran Santo Domingo, nos metemos desde Jaina, Nigua, sí, Boca de Nigua, La Canela, Zainaguana, sí, Jayo, Palenque, sí, nos metemos todo San Cristóbal, sí, todo, que es una de las provincias más grandes que tiene el país, va bordeando todo Santo Domingo Norte, conectando Mano Guayabo, Los Alcarrizos, toda esa parte, y bordeando Santo Domingo Norte le llamaban tradicionalmente la Sabana del Espíritu Santo. Eso es la zona de Villamella, por allá. Toda la zona de Villamella, la Punta, Victoria, Los Morenos, La Victoria, Los Mercedes, hasta conectar entonces con Los Minas y bordear todo Santo Domingo Este. Todo eso fueron asentamientos y desplazamientos migratorios que se establecieron alrededor del Gran Santo Domingo. ¿Tú dices de origen africano? Tiene el mayor componente de la población negra, sí, porque luego de lo que fue la esclavitud, que predominó durante el periodo de la colonización, pues entonces ya fue en el siglo XIX, sí, o sea que se viene a eliminar la esclavitud, que de hecho aquí no se habla de la celebración, de la eliminación, de la abolición de la esclavitud, porque fue en el momento durante la ocupación haitiana. Ahí fue que se abolió la esclavitud de este lado de la isla, que todavía no era República Dominicana, sino que era una colonia española. Y fue la lucha entre los franceses y los españoles en ese periodo. Entonces es importante mencionar esto para comprender también por qué las diferencias, esta gran riqueza de diversidad que tenemos. El sur tiene unos componentes sociales y culturales distintos al norte, sin duda. Al norte. Entonces eso tiene que ver cómo se dieron los procesos migratorios, los asentamientos, la distribución de la tierra. Entonces esa parte histórico-cultural es clave. Lo que llamamos el movimiento del cimarronaje. El cimarronaje fueron las grandes luchas que desarrollaron lo que fueron esclavizados, porque es importante decirlo, no eran esclavos. O sea, esa gente vivía de manera libre en África. Y los europeos, especialmente los portugueses, franceses, españoles, ingleses, alemanes, todos dirigieron su poder hacia esos lugares porque necesitaban mano de obra
barata, esclavizaron a esa gente que vivía de manera libre en sus comunidades y lo trajeron en los barcos negreros, como se le llama. De hecho, es interesante saber que aquí en la ciudad colonial hay una plaza, hay un lugar que todavía se le llama La Negreta. Sin embargo, ese lugar que es importantísimo a nivel histórico-cultural, porque por ahí era que se daba el intercambio del mercado, de la venta de los negros y las negras que eran traídos como esclavos, entonces ahí se vendían. Ahí se exhibían como animales para enseñarle sus condiciones físicas, los dientes, las mujeres, etcétera, que lo compraban muchos de esos amos, algunos para servicios y otros también para tener relaciones sexuales. Y entonces eso es parte del mestizaje, eso es parte de la mezcla. Tú dices que eso está en la negreta. La negreta está así entre lo que es la parte, digamos, en la parte más cercana a la Plaza España, donde está el Alcázar de Colón, y el barrio contiguo que está ahí. Y entonces en ese lugar de Santa Bárbara está ese lugar que es la Negreta, que nosotros entendemos que debe ser también parte de un destino turístico y que debe tener su señalización, porque cuando vamos a la ciudad colonial solamente se habla como del reinado, del virreinado, de los españoles, pero todo eso fue construido por los indígenas y mayormente por una población negra esclavizada. Entonces, este tema histórico-cultural nosotros entendemos que es clave para que la gente comprendan, dominicanos y dominicanas, que hay unas raíces ahí que tienen que ver con África, que la parte negra no llega a través de Haití, sino que es un componente natural de la dominicanidad y que no hay razón para negarlo ni para ocultarlo. Y que si tenemos una riqueza tan grande como existe a nivel de la cultura popular, en cambio, si en esa parte afro no tuviéramos el merengue, esa tambora que es el repique, que es la base, que mueve los pies y la cadencia de la danza del merengue, es por una parte africana. Entonces, y los otros ritmos que tenemos aquí que se extienden a nivel nacional, los palos, atabales, los que son los valsiers, los toques de los panderos de la salve, lo que es el toque de la zarandunga, que se toca en estos días precisamente, se está tocando la zarandunga en honor a San Juan Bautista. Es una cofradía que se desarrolla en toda la provincia Peravia, es exclusivo, solamente ahí. ¿De la provincia Peravia? Sí, solamente en Baní se toca un complejo de ritmos, la bomba, jacana, capitana y los moranos, que los tres se bailan, pero los moranos es un ritmo que solamente es ceremonial. Se toca para acompañar el santo San Juan Bautista al río. La gente va en procesión al río en Baní y hacen la reconfirmación del bautizo con San Juan. Y es una tradición muy ligada, es parte del catolicismo popular. Y entonces eso es un toque y unos tipos de instrumentos que totalmente diferente a los palos atabales y totalmente diferente a lo que se toca a la salve o a lo que tocan los guloyas. Son tres pequeños tamborcitos con una polirritmia sumamente impresionante y rica que debiéramos de conocerla todos los músicos dominicanos. Sin embargo, tú le preguntas a cualquier músico profesional, no conoce ese ritmo. Es lo que te iba a decir, por eso casi no se promueve. Pero es parte de esa negación, es parte de que vivimos de espalda a nuestra realidad histórico-cultural, vivimos una mentira de identidad y eso es parte de una herencia colonial y neocolonialista que ha sido reproducida a través de la historia y yo pienso que hay mucha responsabilidad del sistema educativo con respecto a ese tema y hay mucha responsabilidad también de toda la historia de implementación de políticas públicas de parte del Ministerio de Cultura. No estoy hablando de esta coyuntura, sino a nivel histórico, en sentido general. Hasta ahí hay discriminación, como dicen. O sea, que eso es una discriminación en términos de la cultura dominicana, porque tú estás hablando de cosas que uno no la conoce, porque no se promueve. Y es parte, como tú dices, de un elemento fundamental para la identidad de los dominicanos. Por eso cuando tú dices, pero acá los dominicanos son así, 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 y mira dónde viene el origen. O sea, es una realidad. Yo te voy a pedir un permiso, que nosotros vamos a hacer un cambio para seguir en esa dirección. Sobre todo eso que tú hablas de que las políticas públicas no han ido dirigidas, y sobre todo en educación, en esa dirección que tú estás señalando. Vamos a permitirnos pausar un momentico y volvemos y seguimos en ese tema. Pausamos.
Unas 40 comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron esta semana, entre ellas la especial que estudia el proyecto de ley que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que escuchó a representantes de instituciones ligadas al sector, incluido el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. El presidente Alfredo Pacheco resaltó la importancia de la pieza y vaticinó que las entidades involucradas se unificarán para sacar la mejor ley. En otro orden, los diputados convirtieron en ley el proyecto de transformación del Banco Nacional de las Exportaciones Bandex en Banco de Desarrollo y Exportaciones, que tendrá garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. Alfredo Pacheco y voceros de distintos partidos políticos visitaron al embajador de China en República Dominicana, San Run, en su residencia, donde trataron temas de interés. Finalmente, Pacheco recibió una visita de cortesía del nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con quien trató diversos temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Ya nos quedamos en la parte que tú señalabas de cómo hasta cierto punto hay una discriminación cultural, y tú ibas desarrollando esa parte que tú explicabas. Continúanos en esa parte que tú explicabas de manera clara. Bueno, para mí es muy, muy preocupante lo que todavía vivimos en República Dominicana, no solamente con esa parte histórico-cultural, sino con la realidad actual. Vámonos a la realidad. Es una realidad actual. Todavía, yo pienso que aquí hay un concepto de que el poder en República Dominicana es blanco. El concepto, primero, a nivel de poder económico, la mayoría, si revisamos las 10 familias más poderosas en República Dominicana a nivel económico y de incidencia directa política, son blancos. Y no relativamente, o sea, y de la mayoría de procedencia relativamente cercana, migrantes del siglo pasado. Españoles, la mayoría, italianos, mayores, son italianos y españoles, y una parte de la parte y una parte árabe. Y una parte los árabe. famosos turcos. Y una parte árabe y sirio-libanés sí, también, exacto, de esa parte. Entonces, es interesante cómo esa estructura también se replica a nivel del campo ideológico y cultural, o sea, de la forma del pensamiento y de lo que supuestamente es la identidad y la dominicanidad, que es definida por esa élite. Cuando vemos una revista social de República Dominicana, la hojeamos y vemos cómo son las clases sociales, cuál es la imagen, el concepto de poder social y económico. Eso son la gente blanca. Es muy raro ver un negro, y si ve un negro está colado, o es un deportista, o es un político que se coló ahí, pero no necesariamente hay una aceptación. Y te digo esto porque te lo puedo dar como testimonio. Mi familia es una clase media baja, venimos del rural, venimos de un campo, yo nací en Río Verde, en La Vega, mi familia viene de ahí, mi papá era oficial, luego nos trasladamos aquí, yo muy pequeño, los 2 o 3 años, a Santo Domingo, y sin embargo, la forma de pensamiento de mi padre, que ya no está vivo con nosotros, pero era una reproducción de esa forma de pensamiento, y más como militar también en ese momento, y había una postura que decía, en mi familia no me traiga una mujer negra, no me traiga una mujer negra ni mulata, o sea, si no tú decides otro camino, aquí en la familia, era una postura así, y la decisión mía de estudiar sociología y de implicarme en estos temas culturales fue sumamente complicado y de conflicto familiar difícil, o sea que llegamos hasta una situación de confrontación física en un momento, algo que nunca había pasado ni podía ser imaginado dentro de mi familia. Pero te lo digo como testimonio personal de lo complejo que es la sociedad dominicana con respecto al tema del reconocimiento de lo racial y lo étnico, el tema de las identidades. Entonces eso lo tenemos todavía hoy día, hay discriminación, aquí hay expresiones de racismo, no en la modalidad del apartheid africano, ¿verdad? De segregación radical y eso, pero hay modalidades y expresiones y comportamientos y valores predominantes todavía a nivel racial. ¿Tú crees que algo así pasó con la figura del doctor Peña Gómez?
Pero totalmente que sí. O sea, fue una decisión de una élite del poder de que Peña Gómez, por su herencia dominico-haitiana y sus vínculos, o sea, raciales, y su defensa también a nivel sociocultural, porque estaba identificado con esa parte negra y por eso vemos esa gran mayoría de la población que seguía a nivel popular como líder, porque era de un impacto extraordinario, de un arrase, el caso de Peña Gómez. Para mí, inclusive el cáncer mismo fue un resultado de esa discriminación, el hombre, de esa exclusión y hasta de la traición de gente que hasta estaba cerca y que lograron hasta ponerse de acuerdo con sectores externos que lo negaron radicalmente, ese sector más conservador, ese sector más elitista que no iba a permitir que un negro como Peña Gómez fuera el gran líder y el presidente de la República, de una nación que su élite blanca. Fue una vida muy difícil para Peña Gómez, en lo personal, en lo político, con muchas dificultades. Tuvo que vencer muchos obstáculos para llegar hasta donde llegó y como tú dices, después de tantas cosas no llegó ni a ser presidente. Sí, eso fue una situación difícil y yo pienso que este tema de los tabúes, de los prejuicios y el vínculo con Haití es un componente complejo que ha reforzado esa situación, porque ese es uno de los puntos de partida, es que la nacionalidad dominicana se conformó no en base a lo que somos realmente, sino en base a la negación de lo que no somos. O sea, vamos a definir la dominicanidad en base a que no somos haitianos. Entonces Haití es lo negro, es lo demoníaco, es la pobreza, es la marginalidad, es lo esclavizante. Sí. Entonces República Dominicana no, es lo blanco, es lo católico, es lo hispano, es otra cosa. Entonces es el progreso, etcétera, etcétera. Esa dicotomía ha hecho muy difícil el poder revisar estos temas profundos que tienen que ver con la diversidad cultural y con la riqueza que tenemos. De hecho, yo no entiendo cómo podemos en este momento hablar de la construcción de una marca país si no es a través de un reconocimiento de esa diversidad cultural. El componente de identidad de la dominicanidad obligatoriamente va a tener que ser abordado para asumir ese concepto y esa construcción de una marca país como destino turístico y como parte de un impulso social y económico del país. ¿Y tú entiendes, Roldán, que con el tiempo, vamos a decir, las políticas públicas en materia cultural, educativa, no ha tomado en cuenta esa variedad que tú has señalado en términos culturales? No, de hecho, mira, o sea, como que no se ha trabajado eso. Ha habido debate interno en el sistema educativo sobre ese tema. De hecho, se han integrado ya algunos elementos a nivel curricular. Yo lo que pienso que todavía hay que entender que el sistema educativo está en manos todavía de sectores muy conservadores en República Dominicana. La alta dirección del sistema educativo, al margen de quién esté en el gobierno, hay una resistencia muy fuerte, hay mucha incidencia de las élites de la alta jerarquía católica, hay mucha incidencia en los últimos años que ha crecido bastante también de la parte educativa vinculada a las iglesias evangélicas, que crecen cada día más en denominaciones y es parte también, yo entiendo hay un componente ahí religioso, pero también hay un componente político que se maneja a nivel internacional, porque los financiamientos que se reciben para la fragmentación de las iglesias y para la presencia de las pequeñas iglesias a nivel de los barrios, de batalles, de comunidades, es una cosa realmente fuera de serie. Entonces, para mí que hay ausencia, hay mucha deficiencia en materiales educativos, de contenidos culturales que sean transformadores, que sean críticos, para aportar a ese cambio que se espera. Y también pienso que hay un rezago en lo que tiene que ver en los educadores, en esos maestros y maestras, que hay un tránsito generacional que está combinado también con un tránsito tecnológico. Este tema de la globalización y del acelere tecnológico ha desfasado a muchos de esos profesores, de esos docentes. Entonces ahora mismo muchos de ellos no han dado ese salto cualitativo a nivel de la formación en cuanto a política cultural y a conocimiento de la conformación histórico-cultural de la dominicanidad. Entonces, a veces no tenemos ni las herramientas tecnológicas, ni los materiales de contenido, por ejemplo, contenidos culturales en formato multimedia para el sector educativo, y también la formación de los facilitadores, de los educadores. Entonces, ahí hay dos brechas que todavía no permite ese salto cualitativo y que la educación sirva como herramienta para cambiar ese sistema de valores
de la política cultural dominicana. Y yo entiendo entonces que eso que tú planteas en términos de políticas públicas, en una situación como la que tenemos ahora de la pandemia se hace más difícil. O sea, porque aquí la gente no está pensando en cultura, no está pensando en nada de eso en medio de esta pandemia. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, digo que motiva al ADP, que también la ADP, además de ser un gremio reivindicativo, debe asumir un compromiso con la política cultural y debe tener responsabilidades frente al tema de la identidad. Y eso lo hemos venido planteando con los directivos y hemos tenido reuniones en distintos momentos con la ADP y me parece que hasta ahora no ha asumido ese rol. Y los llamo a que asuman ese compromiso de trabajo para los contenidos y la cualificación de la educación en el país, incluyendo este tema cultural. En la coyuntura actual se ha hecho mucho más difícil. Mucho más difícil. ¿Por qué? Porque todavía el sistema político, yo pienso que hay una gran responsabilidad en el liderazgo político de todos los partidos, de no darle el carácter de importancia que tiene la cultura. La cultura ya no es lo que pensaban o todavía piensan muchos políticos, que es un renglón, un factor de, digamos, de gasto, que mayormente lo ven como un área de gasto o simplemente como un factor de entretenimiento, de animación, como de relleno, como se llama en algunos de los actos, de los discursos. Vamos a meter una canción ahí para animar a la gente. No. La cultura está planteada hoy día a nivel mundial. Todos los organismos internacionales lo están planteando. No solamente estamos hablando de la UNESCO, no solamente estamos hablando de la ONU, el mismo Banco Mundial y el BID ya tienen áreas específicas donde se plantea que la cultura es un factor determinante para toda estrategia de desarrollo de una nación. Y de hecho aquí hubo un acuerdo y se aprobó en la Estrategia Nacional de Desarrollo el componente cultural, pero no se está aplicando. Entonces, a mí me parece que hay ese rezago de que los políticos no entienden que la cultura tiene ese nivel de determinación y no solamente eso, que es altamente productiva y que aporta de manera significativa al PBI de la nación. Eso es lo que se está llamando hoy día las industrias culturales y creativas o economía naranja. Es el nombre actual, más contemporáneo que hay, el desarrollo de la economía naranja, donde se vincula el desarrollo cultural con el turismo, con la conservación ambiental y la creación de ciudadanía. Correcto. Esa es la visión actual, más contemporánea, y es lo que debiera asumir el gobierno dominicano en este momento si se quiere crear esa marca país y entender, aquí se creó lo que se llama la cuenta satélite en el Banco Central. Son los indicadores económicos de la cultura. Se hicieron 2 informes. En la gestión que tuvo José Antonio Rodríguez, el Ministerio de Cultura, fue muy importante, fue una propuesta que hicimos de parte del movimiento cultural, se comenzó a crear esa cuenta satélite, comenzó a funcionar, se hicieron esos 2 informes y ahí se estaba planteando ya que si es un 2.5, si es un 3%, un 4%, que está aportando la cultura, la dinámica cultural al PIB. Al PIB. O sea, que en la medida que se da ese reconocimiento, entonces hay que redefinir la inversión que hace el gobierno a nivel del presupuesto en el tema cultural. Ese a mí me parece que es el punto de partida para redefinir la cultura como un factor de desarrollo y de impacto económico. Importante. Con tu permiso otra vez, Roldán, vamos a hacer una pausa. Pausamos. Unas 40 comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron esta semana, entre ellas la especial que estudia el proyecto de ley que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que escuchó a representantes de instituciones ligadas al sector, incluido el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. El presidente Alfredo Pacheco resaltó la importancia de la pieza y vaticinó que las entidades involucradas se unificarán para sacar la mejor ley. En otro orden, los diputados convirtieron en ley el proyecto de transformación del Banco Nacional de las Exportaciones Bandex en Banco de Desarrollo y Exportaciones, que tendrá garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. Alfredo Pacheco y voceros de distintos partidos políticos visitaron al embajador de China en República Dominicana, San Run, en su residencia, donde trataron temas de interés. Finalmente, Pacheco recibió una visita de cortesía del nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con quien trató diversos temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Roland, tú tienes una fundación que tú diriges, Cofradía, muy conocida, por cierto. Y ahí se consigue un café criollo muy bueno. Yo lo he probado, muy bueno, por cierto. Tengo que volver a buscar. Café de Polo. De Polo, Barahona, ¿verdad? Es de Polo, Barahona, de la gente, los caficultores de allá de la sierra. La mejor zona cafetalera del país, sí, por las condiciones climáticas. Café orgánico, sí. natural, sí. Y tú has puesto un videoclip en circulación en esta semana, que lo podemos ver ahí, con los amigos televidentes pueden verlo, vamos a permitir que lo vean, para ver que este mensaje que tú mandas. Y después que lo veamos ahí, entonces seguimos con el tema. El cañaveral. El cañaveral. Vamos a observarlo, que la gente pueda verlo y lo comentamos. Con mi tambor toco brillé. Rezando voy con mi brillé. Con mi tambor, con mi tambor, con mi tambor. ¡Saye! ¡Petro! No hay miedo. 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 Y mi abeja pica. Y sale volando. Si tú te descuidas. Y sale volando. Y amarra el pañuelo. Y sale volando. Calienta la pita. Y sale volando. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Y mi abeja pica. Y sale volando. Calienta la pita. Y sale volando. Ay, ay, pica. Y sale volando. Suena Buki. Pa' ti, Momonico. Romana. Por la noche y por el día. En la cruce del camino. Ay, 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 el que venga a tracarre. Pues por la noche y por el día. ¡Siga acá! Higuera, Higüey, Baigua, Higueral, Lechuga, Catata, Uyá, Guaymate, La Ceja.
más o menos consiste este mensaje que tú tienes con este videoclip? Bueno, esto es una canción que yo hice hace unos años, forma parte de una producción completa que se llama Sigaga. Es la primera producción profesional que se hace en el país en base a este ritmo, que es parte, el Gagá es una manifestación musical y danzaria que tiene componentes también religiosos, populares, pero lo que nosotros más trabajamos con este tema es la parte de la música y la danza como tal. Su celebración principal se da durante la Semana Santa y es el resultado de ese sincretismo sociocultural entre Haití y República Dominicana. Tiene su origen el Gagá en la parte de la influencia del Dahomey, de África, se desarrolla en Haití como tal y entonces luego se establece en República Dominicana a través de los migrantes, los cortadores, los braceros, en el trabajo de la caña, es el resurgimiento de la industria azucarera de inicio del siglo pasado, siglo XX, y junto con ello los migrantes traen, bueno, su cultura. Su cultura, Y claro. entonces se fue desarrollando y ya hay decenas de grupos de Gagá en República Dominicana que ya no dependen en nada de esa migración, sino que es parte ya de la diversidad cultural dominicana. Y de hecho el Gagá tiene mucha incidencia. ¿Y dónde que más se expresa más o menos eso? ¿Dónde hay más grupos de eso? Bueno, hay muchos grupos en el este del país. Correcto. Aquí, desde San Luis, todo San Pedro de Macorís, hay decenas de grupos de Gagá, entre San Pedro de Macorís, La Romana, hasta la Altagracia. Okay. Hay mucho, aquí también hay en Jaina, tenemos aquí también en la zona de Santo Domingo Oeste, hay agrupaciones de Gagá. Si seguimos hacia el sur también, en parte entre Baní y Azua hay grupos de Gagá, en Barahona hay muchos grupos de Gagá, en la parte ahí hacia Neiva, Bataisei, Bataisete, y esa también hay grupos de Gagá. Tenemos grupos de Gagá en Elías Piña. Es otra modalidad que no está asociado a la caña de azúcar. Es una dramatización teatral muy diferente, muy particular, único en la isla, ese de Elías Piña. Y hay otro también en Polo Barahona vinculado a la tradición del café. El café. Entonces, pero bueno, es parte de esta producción. Yo hice 4 temas con grupos originales de Barahona, del Gagá de San Luis, de San Pedro y de Romana. Y los otros temas ya son fusión con artistas, mezclando el Gagá con el jazz, Gagá con rock, Gagá con merengue, con los palos, con todo esto. Ahí participó Luis Díaz, que fue el último tema profesional así que grabó Luis, Xiomara Fortuna, Tadulú, está Maggi Mejía, que trabajó conmigo en las producciones musicales, Titico Carrión, que hizo unos experimentos. Entonces, con esto decidimos seleccionar este tema, el Cañaveral, que fue junto con Buquí, uno de los grandes tocadores, Francis Candel, también que tiene una mezcla, viene de los migrantes de las islas de colonización inglesa, del Caribe. Sus padres migraron y se establecieron en La Romana. Eso de los famosos cocolos. Los cocolos, de donde viene la tradición de los guloyas, claro, de San Pedro de Macorís. Sí. Entonces, que los guloyas y el Gagá se desarrollan de manera simultánea, a nivel histórico-cultural en el país. Entonces, los guloyas sí son reconocidos por la sociedad dominicana. Para que sepa. Y fue propuesto por el mismo gobierno como parte del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Sin embargo, el Gagá entonces lo niega. y de los guloyas hay un grupo, y de Gagá hay decenas. Para que tú veas cómo entonces, la cosa. ese tema, por eso te digo, hay mucho fundamento con el tema del racismo, de las discriminaciones, todo esto hay un fundamento que tiene que ver con esta parte. ¿Y lo del nombre del Cañaveral? ¿Por qué? Bueno, porque la parte del tema comienza con una modalidad rítmica, que es la primera vez también que se graba, se llama Dahomey, pasa un petró, que es otro ritmo, y termina con un Gagá, que se llama El Cañaveral. Es una canción que dice: el Cañaveral ya está prendido en fiesta, el Cañaveral. Entonces, por eso, y grabamos una parte del videoclip en un barrio, en Villahermosa, en La Romana, y en la otra parte ya directamente en los Cañaverales, en unos de los batalles de La Romana, y viene ya otro videoclip que ya está grabado, estamos editando, con el Gagá de San Pedro de Macorís. Entonces, esta es parte de esa riqueza que tenemos, y una parte de valorizar eso que nosotros llamamos los portadores de tradiciones, los tocadores y bailadores que le dan sentido al folclore dominicano. Y ahora dime tú, Roldán, a nivel de la juventud aquí en estos barrios, la zona urbana y cosas así, dime, en el aspecto cultural, con medio de esta pandemia, esta situación, ¿qué tú has observado?
Bueno, eso te encendió, hermano. Si el cañaveral te encendió en fiesta, los barrios que están, eso es teteo, molineo, tarjeteo, ahí no se para el bonche. Es un tema complejo. Yo pienso que hay un reto. Eso es lo que te voy a decir. ¿Cuáles son los retos en esa parte? Es el estudio de la cultura urbana. Ajá. O sea, es que yo no entiendo cómo podemos dirigir un país, dirigir un ministerio de la juventud, dirigir una política y una estrategia a nivel del Ministerio de Cultura, a nivel del Ministerio de Educación, sin comprender a profundidad qué está pasando con las nuevas generaciones. Esos jóvenes, pero niños, adolescentes, jóvenes que están subiendo desde hace, no estamos hablando de ahora, de los últimos 2 o 3 años, estamos hablando de hace 15, 17, 18, 20 años, que comenzó de manera, como expresión marginal, la cultura urbana a nivel del hip hop. Y una propuesta de resistencia a través del rap. Ese fue el movimiento originario. Claro. No es lo que estamos viendo hoy, el dembow, el reggaetón y la chelcha. No, la cultura urbana tiene un fondo de una propuesta contestataria totalmente a nivel cultural, y eso es lo que parte de lo que se está expresando en los barrios. ¿Y qué tú sugieres que debemos hacer en medio de esta situación? Bueno, nosotros tenemos el desafío que las autoridades. ¿Tú le fueras a recomendar a las autoridades en esa situación de los barrios, sobre todo estos jóvenes que uno está preocupado por lo que está pasando? Sí, es necesario involucrarse más desde adentro, a nivel del movimiento social y cultural de los barrios y de las nuevas generaciones, para comprender esas nuevas propuestas de valores que se están desarrollando, las influencias que se está dando a través de los medios alternativos de comunicación, las redes sociales, sí, los youtubers, los influencers, todo esto, que es otro sistema ya de comunicación que está en una competencia altísima con los medios convencionales, con la radio y la televisión convencional, sí, y que cada vez avanza más. De hecho, el gobierno actual tuvo que hacer un proceso de negociación para poder llegar a esos jóvenes. Con Alofoque y Santiago Matías y todo ese equipo, y lo están colocando en un nivel también de sobrevaloración, a mí me parece, en muchos aspectos, pero es necesario. ¿No es riesgoso eso? Claro que es riesgoso, porque son unas propuestas de valores que si tienen elementos interesantes y positivos y constructivos, tienen muchos elementos que hay que revisar. Exacto. Y tienen muchos elementos que tienen que ver con una degradación social y cultural que se está produciendo de manera acelerada en el país y que se manifiesta en el campo de lo político también. Entonces, ese tema nosotros estamos proponiendo la realización de un Congreso Nacional sobre la cultura urbana y política cultural a nivel nacional, que va a ser a inicios del mes de noviembre. Ya estamos preparando. ¿Y ya hemos hecho seminarios, ya hemos hecho talleres de debate sobre ese tema, y ahí debe participar, debe ser un encuentro multidisciplinario, donde estén los protagonistas de la realidad, sí, o sea, artistas urbanos, medios de comunicación, comunicadores que están incidiendo, influencers, youtubers de esa área, pero también antropólogos, sociólogos, historiadores, politólogos, psicólogos sociales, para analizar la problemática en sentido amplio y profundo y crear propuestas de política cultural y del sistema educativo para trabajar eso. Nosotros en la Fundación Cultural Cofradía, esa es la visión, la estamos ofreciendo como un espacio, la hemos convertido en la primera institución de multiservicio en el sector cultural en el país, y estamos trabajando una visión integral con estudios de grabación, Pro Tools, estudios fotográficos, producción de videos y documentales, un centro de documentación especializado en industria cultural y creativa, economía naranja, capacitación, asesoría en política cultural, cultura y salud, un área especializada en eso, producción de eventos, festivales, y de esa visión es que creemos que debe abordarse el tema de la juventud y el tema coyuntural también que está pasando con la cultura en el país. Ustedes van a plantear entonces un espacio de discusión para tener un diagnóstico y hacer propuestas concretas sobre ese tema. Esa es la parte educativa y la parte cultural. En la parte de política cultural hay un reto. Aquí los derechos culturales, que fue aprobado en el 2010 en la nueva Constitución, está ahí dormido con el artículo 64. Imagínate. Los derechos culturales los tenemos por primera vez, pero no ha sido posible hacer una campaña nacional porque no hay los recursos ni la determinación de política para hacer eso, y eso debe hacerlo para que la ciudadanía, la nueva generación, se empoderen y conozcan sus derechos. Que aquí tenemos la cultura en la Estrategia Nacional de Desarrollo y no se está aplicando los acuerdos, la cultura como un eje transversal del desarrollo. Entonces, esos son retos. Tenemos también la ley de mecenazgo cultural, que fue aprobada hace 2 años, tenemos más de 12 años debatiéndola. Sí. Fue aprobada y no se está aplicando, ni se ha nombrado el Consejo Nacional de Mecenazgo, ni tampoco se ha hecho el reglamento
para la aplicación de esa ley, que es para crear un fondo con un deducible del sector privado de los impuestos, parecido a la Ley General de Cine, para entonces apoyar proyectos de desarrollo y política cultural, donde la juventud pueda beneficiarse de eso y las instituciones del sector, y podamos hacer un cambio cualitativo como lo está pidiendo este país en este momento. Bueno, Roldán, muchas gracias. Hoy hemos terminado esta entrevista interesantísima para un tema que mucha gente quizá dirá, pero se está enterando de muchas cosas ahora, y ese era el objetivo, que orientáramos a la población sobre este tema cultural tan importante, ese tema de los jóvenes en los barrios. Es preocupante también para todo el mundo y lo que hay que buscar es respuesta, como tú dices. Sí. Te agradecemos esta oportunidad, Roldán, y esto estará a la orden para que podamos seguir hablando, porque se nos quedaron muchos temas en el tapete. Muchísimas gracias a ti y un abrazo a toda la gente que está compartiendo con nosotros. Hasta luego. Volvemos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Unas 40 comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron esta semana, entre ellas la especial que estudia el proyecto de ley que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que escuchó a representantes de instituciones ligadas al sector, incluido el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. El presidente Alfredo Pacheco resaltó la importancia de la pieza y vaticinó que las entidades involucradas se unificarán para sacar la mejor ley. En otro orden, los diputados convirtieron en ley el proyecto de transformación del Banco Nacional de las Exportaciones Bandex en Banco de Desarrollo y Exportaciones, que tendrá garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. Alfredo Pacheco y voceros de distintos partidos políticos visitaron al embajador de China en República Dominicana, San Run, en su residencia, donde trataron temas de interés. Finalmente, Pacheco recibió una visita de cortesía del nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con quien trató diversos temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En esta semana queremos hacer el siguiente comentario. El presidente Luis Abinader, como presidente de la República, emitió un decreto decretando 45 días más del estado de emergencia y mantuvo las medidas del toque de queda. Esta acción de esta semana ha llevado cierta inquietud en sectores importantes de la población, sectores económicos como los pequeños y medianos empresarios, por el impacto de esta medida, sobre todo en el comercio pequeño y mediano y en la población en sentido general, que se siente como muy presionada por la situación del toque de queda y estos periodos de emergencia. En esta semana yo creo que el presidente Luis Abinader y su gobierno y el Gabinete de Salud deben analizar esta situación hacia la próxima semana. Porque este periodo de toque de queda es por una semana. Pero el periodo de emergencia que se ha decretado de 45 días va a llegar al mes de agosto. Entonces yo creo que se hace necesario que el gobierno, a través de su gabinete de salud, analice con detenimiento todas estas medidas que se están tomando. Porque no hay duda de que la población está sintiendo presión y ya sectores organizados están anunciando marchas y movilizaciones para demandar el cese del toque de queda. Creo que la población tiene su derecho a protestar, a demandar, y el gobierno debe colocarse a la delantera y analizar la situación para tomar la medida correcta que favorezca al país, a la economía nacional, a la salud y en su mayoría al pueblo dominicano. Es importante que reflexionemos, evaluemos el proceso y sobre todo que para controlar el COVID o la pandemia del COVID
hay que tomar con fuerza los protocolos. Si hay que flexibilizar alguna medida, hay que hacerla, pero es importante tomar en cuenta la opinión de todos los sectores y el interés del país por encima del interés particular. Muchas gracias. Así terminamos nuestro programa. Así vamos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Unas 40 comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron esta semana, entre ellas la especial que estudia el proyecto de ley que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que escuchó a representantes de instituciones ligadas al sector, incluido el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. El presidente Alfredo Pacheco resaltó la importancia de la pieza y vaticinó que las entidades involucradas se unificarán para sacar la mejor ley. En otro orden, los diputados convirtieron en ley el proyecto de transformación del Banco Nacional de las Exportaciones Bandex en Banco de Desarrollo y Exportaciones, que tendrá garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. Alfredo Pacheco y voceros de distintos partidos políticos visitaron al embajador de China en República Dominicana, San Run, en su residencia, donde trataron temas de interés. Finalmente, Pacheco recibió una visita de cortesía del nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con quien trató diversos temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana.